Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. El día de hoy, 20 de febrero de 2026, con quien tengo el gusto de compartir la mesa el día de hoy, el doctor Alberto Francisco Torres García, figura reconocida dentro de nuestra institución, además de profesor investigador con bastante trayectoria y miembro activo de la sociedad que también participa en diversos proyectos de responsabilidad social y proyectos económicos dentro de nuestro estado. Antes de iniciar este programa, pues agradecemos a las personas que nos hacen posible que cada viernes estemos sentados en esta mesa a dialogar temas educativos y debates académicos. Agradecemos a la doctora Magda Valdés, coordinadora del programa y responsable de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, por las facilidades brindadas, y a Jesús Flores en los controles técnicos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Antes de iniciar con esta ronda de preguntas, con esta entrevista, compartiré una breve semblanza del doctor Alberto Torres García. Es profesor investigador del Departamento Académico de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 2006, doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima en 2013, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores SNI Nivel 1, desde 2015 y con reconocimiento PRODEP. Es además integrante del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico, siendo sus líneas de investigación el enfoque en el desarrollo económico, competitividad y negocios internacionales. Además, participa en redes académicas nacionales e internacionales como la Red Internacional de Competitividad, Política Pública y Turismo, el Grupo PEC México y el Grupo de Investigación Interdisciplinario China en la esfera de la economía global del siglo XXI. Como pudimos comentar, pues el doctor también, no solo en la labor académica, sino en la labor regional, pues participa en diversos proyectos y el día de hoy nos trae a la mesa. Nosotros le pedimos que nos acompañara el día de hoy con un tema bastante importante y creo muy ad hoc después del 14 de febrero y estas fechas de carnaval, que es la educación financiera. Me gustaría preguntarle, doctor, para iniciar esta charla, abonar un poquito al tema y también nuestra audiencia pueda familiarizarse con el tema, ¿cómo definiría la educación financiera en términos sencillos para el público que nos escucha? Bueno, primero que nada hay que hablar que ese término se ha utilizado muchísimo por diferentes instancias públicas porque es muy preocupante lo que pasa en la sociedad mexicana y particularmente podríamos decir también la subcaliforniana. Eh, la educación financiera es entender cómo funciona el dinero en nuestra vida cotidiana. Pero entender cómo funciona, te estoy hablando también no solamente cómo lograrlo, cómo hacer dinero, sino cómo gestionarlo adecuadamente. Y por gestionarlo adecuadamente es administrarlo, ahorrarlo, invertirlo o utilizarlo también a manera de crédito. En palabras más concisas es saber en el día a día cómo puedes jugar el dinero en tu favor y no en tu contra. En ese sentido, siendo que somos un estado turístico, un estado con un impacto regional muy amplio, digamos, pues cierta parte de nuestros puertos aquí en La Paz y en Cabo San Lucas, pues son de gran afluencia para extranjeros. ¿Cómo se volvería entonces la educación financiera clave para el desarrollo económico de regiones como nuestro estado? Mira, particularmente yo te puedo hablar de los emprendedores y pequeños microempresarios, micro y pequeños empresarios, porque pues como tú bien comentas, el turismo nos trae épocas altas y épocas bajas. Prepararnos para asumir en base al ahorro nuestras temporadas bajas permitiría no caer en niveles de endeudamiento que no podamos luego pagar, porque vivimos a expensas de una actividad económica que cumple determinados ciclos. En el caso de las temporadas altas, pues donde hay mayor afluencia y vigor financiero, seguramente tendríamos que tomar algunas decisiones sobre cuánto de lo que se está ingresando lo invertimos directamente en nuestro negocio para seguir operando y cuánto hay que destinar para inversiones de proyectos futuros. Por ejemplo, un mantenimiento, una remodelación, la ampliación de un local, entre otros factores. Entonces, por eso es importante que en entidades como la nuestra, la educación financiera se lleve más allá del simple hecho de ahorrar o invertir, sino en la toma de decisiones del día a día para los negocios y emprendimientos. Y en el caso del entorno familiar, el entorno, digamos, un poquito más de a pie, ¿cuáles serían los problemas
principales problemas financieros que se enfrentan hoy las familias mexicanas? Pues particularmente te puedo hablar del consumo que ya habíamos tratado en temas anteriores, como el gasto hormiga, pero también hay consumos que se hacen habitualmente y entendemos como compras compulsivas. Estas compras que son de productos o servicios que no ocupamos en el momento, pero que de alguna manera activan en nosotros cierta satisfacción el poderlos adquirir, aunque no resuelva en nuestra vida cotidiana un problema específico o urgente. Entonces, esto lacera la economía de las familias y te puedo decir que a tal grado de que en ocasiones provoca conflictos al interior. Porque mientras hay personas que pueden prevenir, eh, hay unas que hacen desarreglos con las finanzas familiares y entonces pues llega el momento de pagar el recibo de la luz y no nos acompletamos porque a lo mejor me compré un dispositivo móvil inteligente o tal vez me endeudé con una tienda de crédito y le tengo que pagar porque sí o sí ya llevo cierta morosidad. Entonces, esto pues desacompleta los planes familiares. ¿Qué es lo que pasa también? Que muchas personas adquirimos el sobreendeudamiento. Se nos hace fácil traer una tarjeta de crédito o pedir un crédito en alguna de las cadenas comerciales sin estar consciente de las tasas de interés o de los plazos que nos están dando para que podamos cubrirlos. Y eso logra asfixiarnos porque técnicamente ya trabajamos no para vivir dignamente, sino para pagar deudas. La falta de ahorro, la falta de inversión, en no entender los mecanismos para tomar las mejores decisiones en base a uno u otra de las oportunidades que tenemos en la vida cotidiana, también lleva a tomar malas decisiones con el manejo de nuestro dinero, incluso previendo periodos, por ejemplo, donde el poder adquisitivo se ve afectado por diversas variables, entre ellas la inflación. Y finalmente, hay personas que nos gusta vivir al día y eso también es un poco complejo porque a veces no entendemos que en el gasto diario también nos estamos privando de resolver algún problema a futuro. Y no hablo con esto de vivir con preocupación e incertidumbre de lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Sino básicamente dejar también algo para alguna necesidad de urgencia que pueda salir en el transcurso de la semana o en el próximo mes. ¿Qué podemos hacer para que este recurso del cual hoy disponemos nos libere de ciertos pesos mañana? Ya hablamos entonces del sobreendeudamiento, ya hablamos de la mala planeación o gestión del recurso, ya hablamos de no tomar decisiones adecuadas en cuanto al ahorro y la inversión, ya hablamos del consumo compulsivo o estas compras que hacemos como gasto hormiga y fundamentalmente también te podría decir, ya hablando en esquemas más complejos y pensando en el largo plazo, muchos ni siquiera estamos haciendo una planeación para el retiro en nuestro futuro. Es decir, cuando dejemos de trabajar, no estamos previendo constituir este fondo de ahorro, este fondo que nos permita hacer frente a las necesidades o atender nuestras necesidades cuando ya dejemos la vida laboral de manera activa. Sí, que en ese sentido, y muy acertadamente usted comenta esta parte del sobreendeudamiento, el mal manejo quizás de algunos créditos. Lo platicábamos hace un ratito con Arlene, detrás de cámaras, y una pregunta muy interesante que venía a colación, ¿qué pasa con esta necesidad, digamos, cognitiva o pues claro, llenar vacíos con estas compras en Ujú. un periodo que usted mencionaba muy acertadamente, por ejemplo, en la pandemia, o también a veces uno pues dice, no, pues no tuve un buen día, pero pues me puedo encargar algo de pedir, por ejemplo, de comer por Didi, pues hoy lleno este vacío quizás con unos zapatos, entonces, ¿cómo también juega un papel eso en la noxis quizás de la juventud más que nada y de personas también que ese gustito diario trae repercusión quizás en el esquema mensual de los gastos? Sí, invariablemente se provoca un desorden en nuestras finanzas personales y te decía, también puede atravesar por las finanzas familiares y eso afecta muchísimo las relaciones interpersonales. Obviamente hablábamos un poco al respecto sobre los detonadores de alguna compra que pueda ser solamente para satisfacer
un gusto culposo, ¿no? Un placer culposo en el cual a lo mejor no ocupo este par de tenis, no ocupo estas gafas, pero el hecho de comprarlo libera en mí una sensación de felicidad, una que puede ser temporal, ¿no? Sin ser conscientes de lo que viene después, que es, por ejemplo, el tenerlos ahí en el closet, los tenis o bien las gafas que no utilizamos y ya técnicamente las dejamos como para colección, sin haber entendido de alguna manera cómo se nos escapó ese recurso a las manos que pudimos haber utilizados para otra actividad. Incluso te lo comentaba, ¿no? Para el ahorro, que pues dicho sea de paso, en la costumbre o en la cultura mexicana es muy diferente a otras culturas en donde el ahorro forma parte importante en el uso y gestión de los recursos por cada una de las personas. Y esto los ayuda, por supuesto, a mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Que en ese sentido, además de las compras mm, previstas e imprevistas, un tema que siento que también sentimos que también hay que reforzar bastante es el tema de la inflación. Porque al no tener conocimiento de qué es la inflación, pues simplemente decimos, bueno, subió la leche, subió el Ujú. arroz, subió el frijol, la canasta básica, subió a partir de la inflación. Pero en ese sentido, ¿qué papel jugaría la inflación en la vida cotidiana de quienes no tienen una formación financiera básica y que además pues repercute totalmente porque dicen, bueno, en mi despensa son 2,000 pesos, ahora son 2,500 pesos, pero no sé ni por qué pasó. Sí, bueno, la inflación es el incremento de los precios en un periodo determinado, que se mide en un periodo determinado. Y yo te podría indicar que, pues, evidentemente, si el precio de los productos o servicios suben, esto afecta mi poder adquisitivo. Y en el consumo no me permite adquirir aquello que satisfaga mis necesidades en el momento. Entonces, para quienes no tenemos esa educación financiera o la alfabetización financiera, que también nos habla de cómo leer adecuadamente los instrumentos y los diferentes mecanismos que existen para poder realizar un gasto. Te hablo no solamente del efectivo, sino también de créditos, para tomar esa decisión en ese momento. Entonces, sin duda alguna, la inflación afecta y toma por desprevenidos a quienes no tenemos esa educación financiera bien arraigada. Que también podríamos, vaya, este término de la inflación, yo creo que muchas de las personas que nos están sintonizando, aprovecho para comentarles que estamos totalmente en vivo. Si hay preguntas aquí para el doctor, con mucho gusto les daremos lectura y daremos seguimiento. ¿Cómo podríamos entonces, doctor, desde una perspectiva de políticas públicas, qué estrategias podrían implementarse para fortalecer la educación financiera en México? Mira, las estrategias son multifactoriales, pero vamos a ir a un detonante que a mí me gusta tomar mucho en la competitividad sistémica. Cuando hablamos de competitividad, esa capacidad para competir en los mercados por bienes y servicios y ser más eficiente, aprovechando nuestras ventajas. Entonces, la competitividad la podemos medir en el aspecto macro, que es la economía en su conjunto, en el aspecto meso, que son las industrias, en el aspecto micro, que son las empresas, y en el factor meta, que es la sociedad. Si una sociedad es un reflejo, entonces, si está bien amalgamada, si está bien preparada, si financieramente es sana, seguramente se consolidará en emprendimientos y empresas mejor administradas. Y eso de tener empresas consolidadas y fortalecidas tiene implicaciones a favor de la conformación de las industrias y los sectores económicos. Y si tenemos entonces empresas competitivas, industrias consolidadas, tenemos una nación, una economía muy bien parada, pues en el aspecto económico y social, pero todo está en el origen, en el aspecto meta. Yo quisiera dar algunos ejemplos en el caso de personas que tenemos hábitos que no podemos controlar, que somos conscientes tal vez, pero no nos cuesta mucho trabajo, uno, aceptarlos y dos, manejarlos adecuadamente. ¿Y eso en qué deriva? En insatisfacción. Si yo, por ejemplo, estoy ingresando salario mínimo, 9,000 pesos al mes en mi casa, pero me gusta ir al cine todos los fines de semana y llevar a la familia. Si me gusta comprar ropa, incluso a crédito. Si traigo un carro que constantemente al menos 1 o 2 semanas llevo al taller,
o si estoy adquiriendo equipos móviles para placer individual o de la familia, una consola de videojuegos, por ejemplo, estoy gastando más de lo que ingreso. Entonces, en el momento en que llegan la quincena, ya tiene un destino predeterminado. Y a veces no alcanza, ya no te cuento para las colegiaturas o para la gasolina, sino para el alimento diario. Si un trabajador en este aspecto, una persona que es responsable de llevar el dinero a su casa, por estos malos hábitos, no logra cuadrar sus ingresos, y por lo tanto hay implicaciones en la vida familiar, en la vida individual, pues eso te lleva a un sentimiento de insatisfacción. Y si te das esa insatisfacción al trabajo, seguramente baja la productividad. Y se baja la productividad, entonces no vamos a tener empresas competitivas, ni industrias consolidadas, ni tampoco una economía fortalecida. Eso es más o menos para que te des una idea del impacto magnitud que tiene en países como México, donde la educación financiera aún carece de políticas públicas eficientes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para promover la educación financiera en nuestro país? Muchos países lo que han hecho es insertarlos, por ejemplo, en el caso de Canadá y algunos países nórdicos y asiáticos, a edades tempranas. Ya incluyen la educación financiera, igual que la educación ambiental, en edades tempranas como la primaria. Y eso te va formando en el niño una conciencia sobre cómo administrar lo que te deja el ratón cuando se llega a tu diente, o lo que te cae de domingo, o lo que te regalan en un cumpleaños, incluso en ayudar en cómo disminuir algunos gastos en casa, porque sabemos que a veces pedimos, siendo pequeños, ¿no? Pedimos más alimento del que realmente ocupamos, pero no nos damos cuenta que nos comamos la mitad o una hamburguesa entera, para nuestros padres cuesta lo mismo. Entonces, cuando no medimos esa situación, pues, estamos afectando todo, ¿no? Entonces, incluir la educación financiera a edades tempranas es una estrategia de la política pública. Dos, programas que se han realizado también para en edades ya como la educación superior, incluir la educación financiera a través de diversos cursos, talleres y capacitaciones, también sirve. Entonces, serían ya dos alternativas: la educación financiera de edades tempranas y la educación financiera como formación continua. ¿Quiénes serían el público específico? Pues te puedo hablar que también hay diversos públicos, desde jóvenes que están entrando a una vida laboral hasta personas de la tercera edad que están administrando una pensión. Y en el trayecto nos podemos encontrar mujeres, madres de familia, padres solteros, también empresarios o emprendedores micro, que tienen que hacer valer el recurso que están generando para administrarlo y atender lo que en el día a día se va presentando en la operatividad de la empresa o de la vida cotidiana dentro del hogar. Entonces, esas políticas serían educación financiera, formación continua y preparación para el retiro, entre otras que pueden ser ya directamente muy focalizadas dependiendo el grupo o el sector al que se vaya a dirigir, para tener una mayor efectividad dentro de lo que se está haciendo. Y evidentemente cualquier política pública que se implemente tiene que tener un indicador que nos permita dar fe y constatar que pasamos de un estado a otro habiendo mejorado ese posicionamiento. Que justamente la siguiente pregunta que tenía más o menos en mente era cómo podríamos implementarla formalmente en un plan de estudio la educación financiera en la educación básica, pero yo creo que abonaría más la respuesta a qué periodo de la formación infantil sería mejor. Cuando están saliendo del kinder, quizás que ya correlacionan pues tengo algo, me dan algo, o quizás en un grado más avanzado como quinto, sexto de primaria, ya casi entrar a la secundaria. Pues básicamente lo que requiere es saber sumar y restar. Y esas son las operaciones básicas. Después de ahí te vas a las multiplicaciones y divisiones, que ya son para segundo, tercero de primaria. Entonces, yo creo que desde el primer año de primaria, el niño ya tiene cierto nivel de lectura y comprensión de los números,
Por lo tanto, sabrá qué es un ingreso, qué es un gasto, y en una pequeña ecuación, ¿qué significa que si tú entras con 10 pesos y sales con 12, ya no te están dando las cuentas? Pero si entras con 10 pesos, reservas 2, te gastas 6 y quedan 2 para ahorita, ya estás haciendo una operación más distribuida de tu dinero, y de las decisiones que tomas con él para las diferentes eventualidades que puedan ocurrir. Consumo presente, consumo futuro y el inmediato, ¿no? Que en ese sentido, pues igual sabemos que hay una parte muy importante dentro de nuestra sociedad que es el estudiante universitario y su educación financiera, ¿no? Ciertamente, pues existen las brechas, las desigualdades que persisten y resisten a pesar de todas las estrategias o políticas que se puedan implementar. Pero cómo también hacer consciente al estudiante universitario de su educación financiera, cómo trabajar con él. Sé que usted está en el área de economía, pues trabaja en algunos proyectos con los estudiantes al Ujú. respecto. Bueno, particularmente te puedo decir que el estudiante tiene algunas vías de ingresos, dependiendo también su situación familiar. Puede ser por apoyo de la familia, puede ser por trabajo propio, o puede ser por emprendimiento, o bien a través de becas. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos una estimación de nuestros ingresos, a partir de las diversas fuentes por las cuales podemos acceder, también tendríamos que tener un cierto control de nuestros gastos. Y yo podría ponerte, bueno, cuánto me cuesta trasladarme a la universidad, y en la universidad, qué es lo que consumo en el día a día. Porque a lo mejor, y parte del recurso que yo estoy ganando, o me está ingresando, lo destino a cuestiones, por ejemplo, alimentos, pero alimentos chatarra, que no me hacen ni un bien, de manera nutricional, pero tampoco a mi bolsillo. Estamos hablando, por ejemplo, unos tostilocos, me cuestan 60, 70 pesos, y a lo mejor el sándwich me costaba 40, pero me di el gusto Los de gustitos esto. que mencionaba. Entonces, tiene que ver mucho con nuestros hábitos, tanto alimenticios como también de las conductas que podemos tener. Yo recuerdo compañeros cuando antes no estaba prohibido fumar en instituciones educativas, que gran parte de lo que ellos traían como recurso a la universidad era comprar cigarros, ¿no? Y un refresco. Imagínate ahorita que estos productos, además que están prohibidos, ¿no? Pero en el uso de instalaciones, el caso del cigarro, pero ya que se están grabando con un impuesto mayor a partir del 2026 para erradicar el consumo, pero aún así lo sigo consumiendo. Entonces es recurso que se me va a comprar un refresco en 25, 28 pesos, un cigarro 15, 20 pesos. Es parte de los patrones que me están advirtiendo que si estoy haciendo en mi formación educativa, seguramente los voy a repetir en mi vida laboral. Y se me pueden ir así el gasto sin estimar adecuadamente mis ingresos contra mis responsabilidades y mis, digamos, los gastos que hago para darme ciertos, no sé, no llamarlo lujos, gustos o placeres, pero que al final de cuentas me rompen la estructura de mis ingresos y mis posibles ahorros. Sí, que en ese sentido, pues también tenemos el fenómeno de quizás por estos hábitos que se brindan en la universidad, cuando el joven quiere emprender, pues varios emprendimientos no funcionan, ¿no? ¿Estaría conectado, doctor, en ese sentido? Sí, por ejemplo, hay jóvenes que han decidido, si ya tienen el apoyo de sus familias y tienen o pudieron acceder a una beca, deciden reservar una de las dos cantidades para el ahorro. Y esto les permite que en la medida en que van pasando la carrera, también van fortaleciendo una pequeña bolsa para arrancar un emprendimiento. Hay jóvenes que, pues, por alguna situación no pueden recibir apoyo de su familia, pero ellos están trabajando y adquieren cierta responsabilidad, incluso que te sorprende, pero también te llena de satisfacción el hecho de que ellos ya estén haciendo comparaciones, por ejemplo, con los créditos que les ofrecen algunas instituciones financieras, que estén comparando tasas, que estén comparando plazos y la, digamos, solvencia que pueden tener algunos servicios en términos de tecnología, proveeduría, digitalización, que los puedan a ellos favorecer. Por ejemplo, invertir ciertas cantidades a corto plazo o meter su dinero en fondos de inversión.
eso ya te llama mucho la atención, pero generalmente se da en jóvenes que traen ya una vida laboral y que deciden administrar adecuadamente su dinero para formar a futuro una vida independiente, ¿no? Que esto pues convierte todo un sistema, ¿no? Y también pues preguntarle, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar ahorita a los jóvenes universitarios que ya están pensando quizás en algún emprendimiento? O, como usted bien comenta, pues son diversos los ingresos que se pueden tener, que quieren pues traer algún bocadillo a vender a la universidad o venderlo por fuera. ¿Cómo se podría aconsejar que pueda funcionar su Primero proyecto? que nada, primero que nada, perdón, hagan bien su presupuesto. Cualquier situación que se vaya a emprender, tengo que tener una claridad y objetividad también para definir mis costos y gastos frente a lo que estoy, digamos, esperando ingresar. Te puedo decir un margen de utilidad atractivo, pues tiene que superar al menos el 25% de lo que me costó producir y todo. Entonces, hay jóvenes que han entendido bien esas ideas, han captado también ciertas oportunidades, como tú dices, dentro del mercado universitario. Y esto también lo lleva a administrarse de una mejor manera porque están individualizando los gastos en función de lo que están vendiendo. Si yo no costeo adecuadamente mis factores de producción, lo que le estoy metiendo, invirtiendo también como tiempo y mi mano de obra o el capital intelectual que también puede estar inmiscuido dentro del desarrollo de ese producto y no lo traslado adecuadamente, pues casi te puedo decir que estoy condenado al fracaso. Porque no solamente no le estoy dando valor a mi producto, sino que tampoco estoy construyendo una estabilidad financiera que me permita a mí salvar aquello que ya se invirtió en producción y tener al menos un rescate para no quedarme en números rojos, ¿no? Que hace un ratito me pareció muy interesante lo que comentaba de cómo se da la parte financiera de las empresas mexicanas, de cómo se trabaja con ese análisis maravilloso que hizo desde lo macro a lo micro y preguntar, ¿no? Si esta falta también de educación financiera en la educación básica, en los universitarios, en las familias, también limita que se internalice a la empresa mexicana. Pues sean muy pocas empresas mexicanas que, digamos, llegaron a la cúspide fuera del mercado nacional e internacional. Sí, bueno, hay algunas empresas que aún siendo micro, pequeñas o medianas, tienen la capacidad de internacionalizarse a través de exportaciones o bien mejorar sus procesos a través de importaciones. Sin embargo, también hay empresarios o emprendedores que no separan los gastos del negocio de sus gastos Personal. particulares o familiares. Entonces, esto mina cualquier proyecto que yo pueda tener, no solo el de internacionalización, sino el de la expansión en mi localidad, Regional, propio. regional, nacional. Y por supuesto, la consolidación de mi negocio a través de números positivos. Entonces, la educación financiera, sea como sea, nos va a llevar siempre a lo mismo, ¿no? A la alfabetización financiera. Y eso significa no solamente tomar control sobre el dinero que administramos, sino también proyectar las mejores decisiones para utilizarlo. Y en el caso de una empresa, como te comentaba, independientemente del proyecto que vaya a tomar, ya sea la internacionalización o mejorar su competencia a nivel local, regional o nacional, el recurso siempre le va a hacer falta. Y si ese recurso yo lo combiné con algunas necesidades familiares, pues nunca va a existir para mi parte gerencial o empresarial. Entonces, sí limita, ¿no? Y evidentemente, acuérdate que cualquier política o filosofía de una empresa tiene que estar siempre reflejada en sus trabajadores. Si yo me hago llegar de trabajadores que no tienen buenos hábitos o no tienen muy buena educación financiera, esto puede mermar mis capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo y por consecuencia también la productividad de mi negocio. Y si eso sucede, estoy privándome de rentabilidad y de competencia, que en estos mercados volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, no se puede dar uno de esos pequeños lujos, ¿no? Y ahora lo que comentan también en el aspecto organizacional, vimos en entornos frágiles, no lineales, ansiosos,
y por supuesto incomprensibles, en donde cualquier factor o fenómeno que ocurra a nivel global nos afecta, incluyendo la internacionalización, ya sea por las exportaciones de nuestros productos o la importación de algún insumo, materia o material, equipo indispensable para nuestros procesos. Eso es lo que te podría hablar en el marco de este concepto de internacionalización que acabas de manejar y la educación financiera. Sí, que yo recuerdo mucho, mi papá fue contador y hizo la maestría en administración. Entonces siempre me platicaba, me decía, es que quieren poner negocio y lo primero que le tiran es el carro del año Ujú, o a comprar algo que no va relacionado con su negocio, pues. Y ujú. como bien usted menciona, al gasto personal. Y en ese sentido, ya yéndonos a un esquema un poquito más complejo, pues usted tuvo esta formación en relaciones transpacíficas. ¿Cómo podemos ver la diferencia, digamos, entre México y países asiáticos en cultura financiera, que nos pueda dar una comparativa también? Recuerdo que en clase una vez también nos mencionó Ujú. quizás esta disciplina japonesa que existía. Bueno, en principio recuerda, nos llevamos esta parte de la educación financiera en el plano individual, familiar, y lo mandamos a la parte empresarial como buenos hábitos de finanzas empresariales. En cualquiera de los dos casos, ya habíamos comentado que hacer frente a las necesidades, sobre todo a las que son realmente indispensables, es sí o sí una excelente decisión. Pero cuando destinamos esos recursos a cosas que no ocupamos, y peor aún, cuando nos diversificamos sin tener todavía algo consolidado, tendemos a hacer actividades que nos distraen. Por ejemplo, te hablo de negocios que han querido resolver el tema de la entrega a domicilio, Mm. pero desde un punto de vista de la inversión de la empresa, en lugar de dejarle a un tercero a través de las aplicaciones móviles ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo le decía, bueno, vas a contratar en tu empresa a comprar una moto, no sé, no voy a decir marcas, pero la más barata, 15, 18 mil pesos. Y vas a tener que contratar un chofer o lo vas a hacer tú. Pero si tú eres el que prepara el alimento o el producto en tu empresa, cada vez que vayas a dejar, serán de 15 a 45 minutos lo que tú vas a dejar de producir para ir a atender un pedido. Sería muy diferente que tengas que contratar a una persona, pero ya te llevas dentro de la inversión de la empresa una moto y la contratación de una persona nueva. Y lo que eso implica en cuestiones de previsión social y todo lo que estás obligado como patrón para poder abastecer, sobre todo una actividad de riesgo como es el manejo de una motocicleta. Más los mantenimientos, las reparaciones y todo lo que conlleve tener un vehículo para entrega a domicilio. Entonces nos diversificamos mucho, perdemos el terreno del juego en lo que realmente somos buenos, en la preparación de nuestro producto o alimento, lo que tú quieras, el servicio, por querer ir un poquito más allá. Y otro ejemplo sería el hecho de, como tú dices, empiezo a ingresar, pero ya no veo lo que va a quedar para el negocio, sino lo que viene para mí. Y a lo mejor me decido comprar un nuevo teléfono que acaba de salir o una pantalla más grande para mi casa. O como tú dices, darle el enganche para un carrito nuevo, porque al final, pues sí lo ocupo. No es para el negocio, pero yo lo ocupo en mi vida cotidiana. Entonces, no tener educación financiera, ¿cómo afecta en la parte personal las decisiones de un emprendedor o un empresario? El hecho de que no podamos transitar a mejoras en nuestros procesos. Y eso tiene que ver con la innovación. Si yo quiero competir en el mercado constantemente, tengo que invertir porque puedo innovar en productos, en procesos, en comercialización o en formas de organización. Eso es lo que me dicen a mí en la parte de cómo innovar. Pero si no tengo esa educación financiera, ese reflejo en lo personal lo llevo a lo empresarial, tampoco voy a tener la capacidad para invertir en mejoras continuas. Los países asiáticos, las empresas en estos países, la mayor parte ya tienen estas nociones muy claras y por eso saben competir adecuadamente. Tener bajos costos y tener una mayor producción no son decisiones al azar. Son estrategias que se plantearon adecuadamente a partir de la administración, de los recursos que se generaban y de lo que proyectaron tener como parte de esa producción o prestación de servicios. Entonces el presupuesto es sí o sí indispensable. Y lo que dejes para ahorro o inversión siempre tiene que reflejarse en tu negocio,
O sea, esa es la parte de separar la empresa de lo personal. Y estos países, incluso te puedo decir, porque cuando me invitaste y me dijiste que querías esos temas de educación financiera, encontré que son los países nórdicos, como Noruega, Suecia y Dinamarca, incluso ya un poquito si te vas al sur, en Israel, por ejemplo, Hong Kong, China, por supuesto, tienen excelentes niveles de educación financiera. Y eso conlleva a que la población ya no solo administra sus ingresos y gastos, sino que analiza adecuadamente cuánto le cuesta adquirir un nuevo crédito, que sabe utilizar adecuadamente las aplicaciones móviles de los servicios financieros y que por supuesto compara, revisa y analiza adecuadamente dónde puede obtener mayores rendimientos. Y esos son buenos hábitos que se formaron a partir de la educación financiera. Que podemos decir que la educación financiera podría ser una herramienta de, podemos decir, incluso empoderamiento frente al entorno global que nos está demandando tanto y nos pide tanto. Por supuesto que sí, porque nos prepara, nos anticipa y sobre todo nos permite mostrar esa resiliencia ante los pequeños choques o fluctuaciones económicas que se puedan presentar. En México tú recordarás, bueno, no, a lo mejor tú no, porque estás muy joven todavía, pero a mí sí me tocó la época de los 90, cuando fue la crisis, a mitad de los 90, fue muy difícil, ¿no? Una situación en la que teníamos que repetir el menú para comer en casa y donde te tenías que amarrar el cinturón para cualquier otra necesidad. Generalmente estas generaciones fuimos creciendo y tenemos ciertas reservas hacia el manejo del recurso, pero también nos hemos convertido en padres de familia y a veces queremos dar lo que nosotros en su momento no recibimos o nos tuvimos que privar por tener recurso disponible. Y eso también nos lleva a perder esta noción de lo que ingresamos y lo que gastamos, porque a lo mejor estamos adquiriendo compromisos más allá de lo que podemos asumir, por lo que nos da el fruto de nuestro trabajo. Entonces, sí es muy simbólico hacer estas memorias en personas que nos hubiera gustado tener. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ahorraba en primaria, pero no existía como tal el término educación financiera que me dijeran, es que tú estás ahorrando eso para obtener esto. Lo hacías como forma mecánica. Ahorrar en la cooperativa de la escuela. Ahorrar dentro del salón. Al final de cuentas no sabías cuánto estaba o cómo se estaba calculando tu interés. Ahorita tú si quieres meter un ahorro, pues inmediatamente pides la tasa de referencia y dices, bueno, estoy proyectando que si voy a ahorrar 10,000 ahorita, en 12 meses me van a dar 2,000 pesos. Y con esos 2,000 voy a comprar esto, esto y esto, resolver esto. Es el aprendizaje que te da. Si no lo tenemos, si no lo cultivamos, ¿cuándo lo vamos a cosechar? Y eso se ve en la manera en que nosotros, no te estoy diciendo que seas una persona que no le guste gastar o que te digan marro, codo, ¿no? Sino simplemente una persona que sabe atender sus necesidades y darse uno que otro gustito sin sacrificar el recurso que va a poder ocupar mañana, que sabe cuánto puede ingresar y que proyecta adecuadamente su presupuesto y que es una persona que está lo suficientemente preparada como para experimentar pequeñas fluctuaciones en su economía familiar, ya sea por recesión económica, ya sea por crisis o ya sea por baja temporada, y tratar de sobresalir en función de los recursos que supo administrar para estos gastos que se le puedan presentar en estas ocasiones. Sí, ahorita que mencionas esa parte de las generaciones, pues incluso se han convertido en memes, ¿no? El para su chambeo Ujú. o mi tarjeta ya. O el mismo, esta parte de, pues ya me cayó el aguinaldo, que fueron los 20 minutos mejores de mi vida. Ujú. Entonces, yo creo que también es una de las cuestiones que en la sociedad está impactando bastante el hecho de la incertidumbre financiera que existe actualmente y incluso me puedo tomar el atrevimiento de que existe financieramente una desesperanza aprendida entre los ciudadanos promedio, ¿no? ¿No te acuerdas? Hay una, no me acuerdo cómo se llama la película, bueno, hay varias,
en donde le cae una tarjeta de crédito a un niño o un adolescente y que de pronto se sirve con la cuchara grande, ¿no? Y que dice, sí, pero es que lo pagué con la tarjeta, o sea, Hay un no, capítulo de Malcolm ajá, igual. no me lo van a cobrar o luego se paga, sí, pero los plazos y la tasa de interés es lo que yo no supe. Pero te digo eso en parodias de niños o adolescentes que ya en la parte de la vida adulta se siguen repitiendo, aún teniendo tanta información por las tecnologías de la información y las comunicaciones, aún teniendo tantas mensajes que nos dicen, estimado tarjetaviente, lea bien las instrucciones, lea bien los plazos, compara esto y compara lo... Y aún así seguimos repitiendo una, dos, tres veces lo mismo sobre endeudamiento. Esto ya nos dice, espérame, es una situación crónica que tal vez más que educación financiera nos lleve a una introspección. Hace rato tú lo recordabas en la parte de psicológica para saber cuáles son los detonantes o disparadores de esos malos hábitos. Y podemos encontrar muchas explicaciones que a lo mejor conscientemente no las teníamos tan presentes dentro de nuestro comportamiento, ¿no? Yo no sabía que cuando me estresaba ante esa necesidad de sentir algo de felicidad, me tenía que comprar algo aunque no tuviera mañana con qué pagarlo. Es que el solo hecho de haber hecho esa compra en línea me relajó porque yo sentía una necesidad, pero estaba llenando un vacío, no resolviendo el problema. Entonces, esas cuestiones también tienen implicaciones. Por eso, la educación financiera, no tenerla, es posiblemente no por las fallas de la política pública, no es por una mala educación o ejemplo que se nos haya dado en casa, sino también por diferentes motivos o circunstancias que en nuestra vida se nos fueron quedando y nos marcaron, para que hoy en día ese desorden o desarreglo nos impacte negativamente, no solamente en la vida cotidiana, sino también en nuestra satisfacción y nos comprometa a plazos que a lo mejor nos van a asfixiar tarde que temprano porque estoy trabajando para pagar deudas. Que también eso vuelve tenso el ambiente de convivencia entre las personas, pues, o sea, todos viven estresados porque, pues, ¿qué hago con Ujú. el dinero? Y ciertamente el recurso monetario, pues, se convierte en un tema de tensión en la Sí, familia, en el trabajo, pues, incluso meto más horas extras para trabajar, que incluso en mi ah, generación hay que pero acaba de ganar dar un trabajo. punto, o sea, nos podemos sí hacer otra plática, pero ya invitar a nuestros compañeros psicólogos, ¿no? Porque en efecto, o sea, si te estoy trabajando más horas extra porque las 8 horas que trabajo no me alcanzan, ¿en qué tiempo convivo con la familia? Y entonces las parejas también empiezan a tener ciertas fricciones y cuando no se tiene cierta estabilidad, hay fracturas. O igual, ¿no? O sea, a lo mejor el peso de los gastos en una familia lo lleva una sola persona y los otros que dependen de él no tienen a veces una mínima intención de bajar ese peso financiero, ah, dejando de pedir cosas que no se ocupan o tratando de minimizar costos dentro de lo que se hace en la vida cotidiana. O sea, qué felicidad cuando a mí me llega, oye papá, no utilicé un cuaderno el año pasado, me sobró la mitad, con eso voy a arrancar este año escolar. Te quito un cuaderno de encima, pero qué bonito se siente, pues. Y Ujú, si lo vemos incluso desde un sentido pedagógico, ujú. pues le sirve tener a la mano los apuntes que Sí, tuvo el año bueno, pasado. ya Pues, sería el acordeón, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, o sea, la educación financiera es importante, sí o sí. Es un factor para tener estabilidad, ya lo vimos, sí. Es un factor para competir, sí. Es un factor para poder innovar, también. Es un factor para llevar una vida más placentera y con bienestar, sí. Entonces, acérquense a las instituciones como la Universidad Autónoma de California Sur. Podemos abrir un taller, un curso, una pequeña capacitación. Y si el problema es todavía más profundo, pues sirve para que canalicemos o derivemos en atención psicológica. Digo, yendo a un extremo muy, muy fuerte que también puede ser real. O si no, que cuando vayamos a pedir un préstamo o a meter nuestro dinero al banco para ahorrar o incluso seleccionar cuál va a ser la tarjeta de nómina, sepamos cuál nos da mayores rendimientos, menos cargas financieras y servicios adicionales. Que eso también es parte de la alfabetización financiera. Si yo tengo 5 bancos que me están ofreciendo guardar mi dinero, ¿quién me ofrece los mejores servicios y me quita gastos? Eso es decir, ¿sabes qué? Este banco me ofrece 2 consultas dentales al año.
por tener mi nómina con él. Ya son 600 pesos o 1,200 pesos que no tengo que asumir y eso es un ahorro para mí. Y además, si me caen 9,000 pesos o 3,000 pesos, pues tampoco me está cobrando tanto de manejo de cuenta. Esa es la mejor decisión para mí. Desde ahí empezamos con educación financiera ya a un nivel más avanzado, ¿no? En esa toma de decisiones. Pero lo básico es, si a mi casa llegan 1,000 pesos a la semana o cada tercer día, ¿en qué lo estoy destinando? Y al menos garantizar que de esos 1,000 pesos, 200 se vayan al ahorro para futuras contingencias y lo demás nos resuelva la vida cotidiana. Ha sido una charla bastante interesante, doctor. Creo que este programa varios lo vamos a repetir y ver porque es una cuestión de complejidad, de análisis sobre todo. Creo que para nuestros estudiantes pues cae muy bien, incluso para nuestros docentes que pues el aspecto monetario siempre va a ser algo muy importante, ¿no? Para cerrar el programa, damos un saludo a la maestra Yasmín Rodríguez, quien es responsable del Centro de Radio y Televisión Universitario. Nos brinda también aquí muchas facilidades para la realización de este programa. Para cerrar, mi estimado doctor, 2 o 3 hábitos financieros que deberían de adoptarse desde temprana edad y pues qué mensaje le daría final a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy respecto a la importancia que tiene la educación financiera y esta parte de atender nuestras necesidades. Bien, recomendaciones desde pequeñas edades, ir materializando el ahorro y el valor que tiene. Después te das una parte, ya cuando decimos, ya sabes sumar y restar, ahorro. Cuando ya pasas a lo siguiente, que ya sabes multiplicar y dividir, inversión. Y cuando ya te metes a la vida adulta, donde empiezas a ver exponenciales y raíces cuadradas y todo lo demás, presupuestar. Esas son los mejores recomendaciones, ahorrar, invertir y en toda situación presupuestar. Si se me escapa algo o si dije algo que a lo mejor puede herir susceptibilidades, yo me disculpo. Es un programa en vivo y que por supuesto también conlleva una opinión personal. Seguramente se nos escaparon algunas cosas muy importantes o nos fuimos por temáticas que necesitan más análisis, pero para eso estamos aquí y seguramente en futuras emisiones podemos tocarlos. Y también darles nuestro contacto aquí con Comunicación Radio WAPS para que nos sigan escuchando, visualizando y mandando cualquier duda a estas redes sociales. Muchas gracias, mi estimado doctor. No me queda más que decirle que agradezco muchísimo la charla que tuvimos el día de hoy. A veces el programa no nos alcanza el tiempo, pero pues las puertas abiertas están para usted cuando decida acompañarnos de nuevo con este tema o temas que deriven también de estas charlas y dudas que tenemos. A nuestra audiencia, pues agradecerles que nos acompañara el día de hoy, agradecer a la doctora Magda Valdés, coordinadora del programa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, Jesús Flores en los controles técnicos, mi nombre es Jesús Emilio Coral Trigueros y les agradezco pues nos hayan acompañado este viernes 20 de febrero en Eco Educativo del Señor de la Pedagogía. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio WAPS.